qué interesante lo que viene ahora y de lo que nos va a estar hablando Pablo Mercury, él es meteorólogo, porque es un poco lo que hablábamos recién en el panel con los representantes de la mesa de enlace. Hay un montón de situaciones que en el campo uno puede controlar, pero hay otras que no, que es imposible, que se nos escapan de las manos y que tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Ese es un desafío en donde siempre el productor agropecuario tiene sí o sí que poner la lupa. Lo presentamos a Pablo Mercury de la siguiente manera. Pablo Mercury es director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, que integra los institutos de suelos, clima y agua, recursos biológicos y floricultura. Es ingeniero en producción agropecuaria recibido en la Universidad Católica Argentina con una maestría y doctorado en la Purdue University de los Estados Unidos. Anteriormente también se desempeñó como investigador y director del Instituto de Clima y Agua del INTA. Muchas gracias, Viviana, y hablemos de las implicancias del clima para esta nueva campaña agrícola y cómo tomar decisiones climáticamente inteligentes. Y para eso analicemos cuál es el comportamiento que han tenido durante los últimos años y el que proyectamos para esta nueva campaña de las dos principales variables agrometeorológicas que condicionan nuestro trabajo en el campo, la precipitación y la temperatura. Analicemos rápido los pronósticos estacionales, qué se espera para estos próximos meses y qué criterios agronómicos definir o esbozar o conceptualizar para tomar buenas decisiones. Bueno, como siempre que hablamos de futuro, de disponibilidad de agua, de cuál va a ser la proyección climática, es muy importante que como productores nos paremos encima del lote y veamos, ejemplo, cuánta agua disponemos, cuál es la condición inicial a la salida del invierno. Así, hoy estamos en una condición de perfiles que están en muchos casos en saturación, pero gran parte de las zonas productivas, más del 80% de las zonas agrícolas pampeanas, tienen más del 70% de la capacidad de agua disponible. Esta es una condición inédita respecto a todas las últimas campañas en las que hemos trabajado a campo. Y desde ya, lamentablemente, en algunas zonas, debido a estos eventos extremos, se manifiestan excesos superficiales desde la finalización del otoño y ha aparecido nuevamente estas condiciones de zonas deprimidas, bajos, medialomas y zonas de loma alta para diferenciar prácticas agronómicas y trabajar acorde a cada ambiente. Las condiciones comparativas del agua en el suelo, decíamos, son muy promisorias para esta nueva campaña agrícola. Fíjense, en estos mapas de la Argentina vemos el contenido de agua en el suelo y cómo en esta campaña tenemos muchas zonas en tonalidad azul, que es completa saturación de agua en el suelo. El suelo es una esponja que almacena acorde al tipo de suelo 70, 80, 100 o más milímetros. Eso es muy importante al inicio de la campaña que comienza porque podemos definir y planificar sin una situación de escasez inicial, sin solamente depender en los milímetros que vienen. Bueno, no solamente hay buena condición en zonas centrales y del este del país, es inédito respecto a campañas previas como es la disponibilidad de agua en la zona núcleo y además es muy buena esa disponibilidad de agua hacia el oeste, en la zona centro-oeste de las áreas agrícolas. Analicemos la precipitación. Si vemos en este panel que vemos Argentinas muy chiquititas, desde el extremo superior izquierdo vemos un mapita de la Argentina del año 1990 y así 60 mapas de la Argentina hasta el año 2020, vemos Argentinas que predominan en tonalidades verdosas o amarillas que indican los verdes, situación de normales excesos de agua respecto a los valores medios, las tonalidades amarillas, situaciones deficitarias. Y vemos una alta variabilidad entre años. Eventualmente siempre queremos buscar patrones de cuál es el ciclo, son 5 años, 3 años, ciclos más húmedos, ciclos más secos. Realmente, en cuanto a la variable precipitación, la condición es de alta variabilidad. Y por otro lado, es muy importante considerar que muchos meses tenemos déficit intraestacional dentro de la misma campaña agrícola. Ocurre, si analizamos las 7, 8 últimas campañas, que en determinados meses no tenemos nada de precipitación. Se apagan las precipitaciones. No tenemos nubes que precipiten y generen lluvias agronómicamente significativas para abastecer los suelos y las necesidades de los cultivos. También es muy importante considerar, lo vemos en ese gráfico inferior, que en los últimos 50 años se observa lentamente pero gradualmente una tendencia a que se espacien los días entre cada evento agronómicamente significativo. Se espacían 0,17 días por año en los últimos 50 años si tomamos la estación Junín como referencia a los días consecutivos sin lluvias.
analicemos la temperatura. Y si vemos las argentinas desde 1960 hasta el 2020, estas 60 argentinas, vemos una tendencia gradual a ver más argentinas en tonalidades rojizas, rosadas, que indica, sí, una tendencia gradual, pero una tendencia prácticamente lineal hacia un incremento de temperatura. Lo que vemos en las noticias, se incrementan las temperaturas en todo el planeta Tierra, esto se visualiza también en nuestro país, y también genera manifestaciones muy importantes en cuanto a situaciones extremas y límites y de siniestralidad, como son las olas de calor. Durante las últimas campañas hemos tenido, especialmente durante los meses de enero y febrero, en alguna de ellas también ocurrió en diciembre, la manifestación de olas de calor muy graves. Si vemos este mapa del norte del país, vemos en píxeles, en tonos colorados, temperaturas a nivel del suelo en superficie de arriba de los 45-50 grados. Entonces es muy importante definir medidas agronómicas de adaptación a esta condición extrema del clima. Miren, en los últimos años el déficit hídrico nos generó el jaque, pero el mate nos lo generaba la ola de calor en muchas zonas productivas, en muchos cultivos que se trabajan con pocas condiciones de adaptación a este clima extremo. Si queremos hablar de pronóstico, que es lo que todos estamos esperando, cómo viene la próxima campaña, es muy importante analizar cómo están los forzantes oceánicos. Bueno, ahí vemos en la zona ecuatorial todo el gran océano Pacífico en nuestro planeta Tierra, la zona donde se mide este famoso indicador El Niño, si hay un enfriamiento o calentamiento en las aguas superficiales a nivel del Ecuador, y también lo nuevo que se está midiendo y que se ha descubierto mucha influencia en cómo se condiciona el clima, la humedad, la circulación atmosférica sobre nuestro territorio en primavera y verano, que es el Océano Índico. Bueno, es muy importante el análisis de estos océanos y la actualización mensual de cuál es la proyección de estos océanos para los próximos meses, porque en función de eso vemos cuáles son las condiciones que prevalecerán, sobre todo en cuanto a precipitación. Bueno, el Océano Pacífico vemos que se va a desempeñar, en el centro del gráfico es el mes de agosto, y vemos esa curva negra con una trayectoria a lo largo de la franja blanca. ¿Eso qué indica? Que la mayor probabilidad en este momento es que se mantenga el Pacífico en condiciones de temperaturas neutrales. Podría haber un leve enfriamiento ahora durante la primavera, pero muy leve dentro de esa zona neutral, un neutral frío, pero la proyección es neutralidad hoy, lo más probable durante toda esta campaña y especialmente avanzado el verano. En el Océano Índico se observa ahora, iniciando la primavera, durante el mes de septiembre, una probabilidad de enfriamiento. Eso puede contribuir a generar con un menor impacto, una influencia en la circulación de nuestros vientos. El problema que tenemos es cuando las dos curvas están en la franja celeste, es decir, en momentos de enfriamiento. Eso nos ocurrió durante 2 años de las 3 campañas secas que tuvimos recientemente durante esta gran sequía que sufrimos. ¿Cómo impactan entonces estos océanos en las lluvias esperadas sobre nuestro territorio para los próximos meses? Y bueno, vemos así la Argentina, el cono sur, con varios sectores en el centro-oeste, con prevalencia de tonos verdosos, que indica lluvias de normales a superiores a lo normal. Eso para el trimestre agosto, septiembre, octubre. Son trimestres móviles, septiembre, octubre, noviembre, prevalece sobre la zona litoral, el Uruguay, sur de Brasil, una situación que eso no es sequía, eso es déficit probable y valores de entre normal para por debajo de lo normal. Y esa manifestación se mantiene sobre todo hacia fin de la primavera, posiblemente hasta inicios del verano. Pero hoy no se observa a nivel de toda el área central del país condiciones predisponentes a limitaciones en cuanto a la disponibilidad hídrica para los próximos meses. Entonces, en base a este pronóstico que esperamos, ¿qué criterios podemos enumerar o pensar para tomar decisiones agronómicamente inteligentes en función del clima esperado? Bueno, primero hay que decirlo, estamos este año ante una disponibilidad regional de agua, más un pronóstico esperado muy bueno respecto, si lo comparamos con las 5 campañas previas. Muy promisorio para planteos agronómicos de alto rendimiento, para decisiones de ciclos largos o para escaparle a problemáticas como las que nos ocurrían con la chicharrita, porque es una disponibilidad inicial de mucha agua en el suelo para buenas decisiones. Tenemos que agronómicamente ser muy flexibles en estas decisiones y limitar o incrementar los consumos de agua acorde a la disponibilidad que tenemos. Hay mucha variabilidad interanual, entonces hay que ser muy flexible en la toma de decisiones. Gestionar el agua, siempre empezar cuánta agua tengo en el suelo. Hacer un pozo, medir, ver cuál es el agua disponible, no solo en el horizonte superficial, sino también en profundidad. Agua en el suelo, dinámica de napas,
y luego la proyección mirando el horizonte, qué se espera para los próximos meses. La cobertura del suelo es una prioridad en este contexto climático. Cobertura del suelo para conservar el agua, mejorar la estructura del suelo y evitar altas temperaturas, el recalentamiento del suelo que influye mucho también sobre el cultivo implantado. Tenemos que elegir buenas prácticas que sean sinérgicas. Ejemplo, todas estas iniciativas para almacenar más carbono en el suelo también se sinergizan con incorporar más agua en el suelo. Más carbono significa más agua en el perfil del suelo. Y bueno, resumimos finalmente un Pacífico neutral, un Índico con un enfriamiento muy leve durante la primavera y una probabilidad de que se siga manifestando esta alta variabilidad en las precipitaciones entre los meses de esta campaña, sin embargo, sin una proyección ahora futuro deficitaria. Y finalmente, permítanme esbozar dos conceptos importantes para tomar decisiones inteligentes y para nuestro trabajo a campo. Primero, los eventos extremos, como los que nos están ocurriendo, importantes lluvias, meses donde se apagan prácticamente las precipitaciones, olas de calor, ocurren en años, niños, niñas y neutro. Tenemos que estar preparados y tomar las previsiones para la ocurrencia de eventos extremos. Y hablamos mucho de la adaptación al clima. Y ya en el año 1884, y hoy vale porque estamos con situaciones de excesos y otros campos en otras zonas en buenas condiciones. Lo que nos decía Florentino Ameghino ya hace más de 100 años, cuando escribió Las sequías y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que él decía, intentemos hacerlo como lo hace la naturaleza en cada paisaje. Miremos cómo se comporta la naturaleza para adecuarnos a esta alta variabilidad que hay en la disponibilidad de agua, entre situaciones deficitarias y entre situaciones de exceso. Buena campaña para todos.